estamos aquí, creo que es toda una experiencia y un recorrido de varios años, ¿sí? El habernos sumergido en el estudio de las leyes biológicas. Y bueno, en mi caso particular, que yo vengo de una formación en psicoanálisis, para mí el primer curso que yo tomé con Luis Felipe en 2006 que fue el primer curso que dio, o sea, fue el primeritito. Éramos 12, 10 por ahí, ¿no? Y que bueno, como ya escucharon, yo soy psicoanalista, ¿sí? Y en realidad, para mí en aquel primer curso, cuando yo escuché a Luis Felipe, muchas cosas resonaron en mí, porque muchos de los planteamientos yo ya los había escuchado de la mirada que tiene el psicoanálisis, ¿sí? Y de la mirada que tiene la psicosomática, ¿sí? Si bien hoy por hoy, después de 2006 para acá, ¿no? Ya son 18 años, ¿sí? Hoy por hoy me queda muy claro cuáles son las limitaciones de la teoría psicosomática y cuáles fueron sus aciertos, ¿sí? Y bueno, principalmente el acierto está en la descripción de cómo son, la primera ley biológica es 3 criterios, ¿no? Un shock biológico vivido en aislamiento, soledad y silencio, dramático e inesperado, ¿sí? Los primeros 2 criterios están descritos perfectamente bien en la psicosomática. Lo que no está escrito es que es inesperado. Entonces, pero bueno, una de las primeras cosas que yo vi en el libro y que me encantó, porque yo creo que esa es una discusión que los que somos psicólogos tuvimos con Luis Felipe a lo largo de estos años, volteé a ver el sentir, ¿no? Volteé a ver el mundo interno de la gente. Entonces me encantó, porque en la portada dice, en la parte superior, conoce los detonantes psicobiológicos detrás de los procesos de salud. ¡Wow! Entonces ahí fue cuando dije, valió la pena estar fastidiando. Muchos correos que me enviaron diciendo, es que mira, fíjate en esto y en esto, ya no me acuerdo ni qué te dice, pero entonces yo dije, wow, eso me gustó mucho. Y también en la portada dice, un mapa fascinante para descubrir el poder que ejerce la percepción sobre nuestros síntomas, ¿sí? Porque al final, como yo lo entiendo hoy por hoy, aunque el shock es de primer orden, es biológico, ¿sí? Todo conflicto psicológico de segundo orden tiene su origen en un shock de primer orden, ¿sí? Entonces, por ahí hay una discusión después, ya no recuerdo en qué parte del libro, donde todavía muy apegado a Hammer cuestionas que Hammer dice que los conflictos psicológicos son distintos de los shocks biológicos, ¿no? Yo no estaría tan de acuerdo con eso. Pero bueno, no lo vamos a discutir en este momento, ¿no? Porque esas son precisamente de las cosas que todavía quedan para poder intercambiar experiencias, para poder desarrollar y seguir la integración del conocimiento, ¿no? Yo soy una mujer que a lo largo de mi vida, si bien mi formación y mi guía es el psicoanálisis todavía, ¿sí? Sobre esa línea yo he venido tejiendo el resto del conocimiento que he venido adquiriendo a lo largo de la vida, incluyendo las leyes biológicas, ¿sí? Y bueno, por supuesto, como muchos de ustedes, yo llegué a las leyes biológicas porque tengo una historia que contar, ¿no? Mi madre fue diagnosticada con cáncer de seno cuando yo estaba en la universidad, ¿sí? Y después de ese diagnóstico, bueno, se trató con los medios tradicionales, sufrió las consecuencias del sistema médico bancario, ¿sí? Sufrió una mastectomía. Ustedes saben que los médicos cobran más por eso. Perdón, no es ataque personal a nadie, ¿no? Pero en fin. Pero
Poco tiempo después de que ella tuvo este diagnóstico, yo detecté una bolita en uno de mis senos, en el mismo seno que le habían quitado ella, en el seno derecho. Y en ese momento, a mis 22 años, ¿sí?, que tampoco sabía de las leyes biológicas, por supuesto, pero en ese momento a mí me quedó muy claro que esa bolita que yo tenía en el seno tenía que ver con la angustia que me había despertado el diagnóstico y todo lo que se movió en mi familia alrededor de ese diagnóstico, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí fue que también llegué al psicoanálisis, ¿no? Empecé terapia personal, después me formé como psicoanalista, ¿sí? Y bueno, yo tuve una cirugía chiquita, ¿no? Quitaron la bolita, ¿no? Pero además fue muy interesante porque ahora que lo recuerdo, que lo he estado rememorando también porque estamos dando un curso de prevención del cáncer de seno aquí con mis compañeras de trabajo, la doctora McCarthy y Yvonne Armand. Justo rememoraba esa cirugía y una de las cosas que me acordé es que cuando llegó el momento de decidir quién me iba a operar a mí, yo también tenía servicio médico bancario porque todavía era estudiante. Entonces, mi mamá dijo no, porque yo no te voy a llevar para que te hagan a ti lo mismo. Entonces buscamos otro médico. ¿Sí? Y ese otro cirujano únicamente extirpó el fibroadenoma, ¿no? Entonces, en fin. Estudio psicoanálisis, ¿no? Mi mamá fallece a principios del 2000. Ella tuvo, después de su primer diagnóstico de cáncer de seno, siguió el clásico curso, ¿no? Con un diagnóstico después, años después de médula ósea, cáncer en médula ósea, del cual se recuperó. Claro, eso ya lo fuimos a tratar al Instituto Nacional de Cancerología, donde además ahí nos empezamos a dar cuenta, o bueno, yo por lo menos me empecé a dar cuenta, porque yo trabajaba en el hospital psiquiátrico de enfrente, ¿no? Yo trabajaba en el Fray Bernardino Álvarez y bueno, la cancerología está enfrente. Entonces la que estaba ahí al pie del cañón con mi mamá era yo, porque trabajaba en el hospital de enfrente. Entonces, recuerdo mucho que el médico de cancerología nos dijo cuando llegamos, ¿no? ¿Por qué le quitaban el seno? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué le quitaban el seno? Sí, o sea, es que el diagnóstico que tenía no era para que le quitaban el seno, era para que la radiaran y redujeran el tumor y sacaran únicamente la bolita, no para que le quitaran todo el seno. Entonces desde ahí yo dije, caray, ¿no? ¿Por qué no llegamos a cancerología primero, no? Claro, todavía en la hipnosis de la enfermedad, ¿no? Y bueno, de ese cáncer de médula ósea se recuperó y tiempo después, en el 99, recayó con una serie de síntomas que fueron las que la condujeron a su muerte. En ese momento le diagnosticaron células de cáncer libres en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Claro, esto fue una sintomatología que presentó mi mamá un año después de que falleció su mamá, mi abuelita, ¿no? Entonces, claro, años después, cuando llego a las leyes biológicas y empiezo a hacer el tejido hacia atrás, mi primera respuesta fue de un soberbio enojo en contra del sistema médico, ¿no? Porque bueno, yo todavía en el duelo estaba muy enojada, muy enojada, y bueno, tuve que trabajar además para poder integrar este conocimiento, tuve que trabajar ese enojo, ¿sí? Porque también empecé a conocer médicos, ¿no? Y entonces discernir, una cosa es el sistema médico y otra cosa son los médicos, otra cosa son las personas, ¿sí? Y bueno, ¿qué más escribí? Una de las cosas que cuando llegué a las leyes biológicas me di cuenta también, siguiendo sobre todo los criterios de la primera ley, porque la primera ley para mí es la que representa el puente entre la medicina y la psicología, ¿no? Entre los procesos biológicos y la psique, ¿sí? La formación en psicoanálisis me requería análisis personal 4 veces a la semana, ¿sí? Entonces durante 6 años yo fui a reclinarme a un diván 4 veces a la semana, ¿no? Entonces yo salía del hospital psiquiátrico y salía corriendo a la Colonia Condesa a análisis, ¿sí? A clases, ¿sí?
¿sí? Y a supervisión, y a ver pacientes también. Y bueno, claro, cuando llego a las leyes biológicas, me doy cuenta de cuál fue el beneficio de esa terapia 4 veces a la semana, porque yo, claro, trabajaba en un hospital, acompañaba a mi mamá a cancerología, ¿sí? Claro, tenía novio, me iba de fiesta, ¿no? La formación en psicoanálisis es divertida porque la rivalidad también profesional es interesante. Creo que todos los que nos dedicamos al área de la salud conocemos esa parte de la rivalidad profesional. Y aquí una amiga que anda por aquí de la secundaria que me acompañó también en todo ese proceso, no me va a dejar mentir. Mis amigas me criticaban, ella, ¿no? Es que tú siempre tienes gripa, ¿no? Sí, porque durante todo ese periodo yo siempre tenía gripa. Entonces, claro, cuando llego a las leyes biológicas yo digo, ¿y por qué siempre tenía gripa, no? ¿Por qué? Porque todos los desafíos, los pequeños traumas o los pequeños shocks y los grandes shocks que sufría a lo largo de la vida, todos los días los hablaba. ¿Sí? Todos los días tenía algo, bueno, no todos los días, 4 veces a la semana. ¿Sí? Y entonces, claro, después asocié, yo dije, claro, por eso constantemente tenía yo gripa. ¿Sí? Y además yo era una mujer que era de manos frías, ¿sí? Porque, bueno, la gente me saludaba y me decía, oye, están heladas tus manos, ¿no? Y entonces yo decía, es que eso no es normal, o sea, para mí es normal, ¿no? Entonces, bueno, hasta que me di cuenta de que no era normal porque la gente se quejaba y decía que no es normal, y entonces ya tocaba yo las manos de los demás y decía, no, pues sí, mis manos están frías, ¿por qué será? ¿No? Y bueno, en algún momento de esos años de análisis, mis manos empezaron a estar calientes, ¿sí? Y yo también tenía problemas de insomnio, ¿sí? También en algún momento, no sé decirles en qué momento, ¿sí? Ya podía yo llegar a mi cama, poner la cabeza en la almohada y caer rendida, ¿sí? Entonces, pero estas cosas no las entiende uno, o sea, claro, yo se las atribuyo al análisis, por supuesto, ¿sí? Pero no sabía cuál era el impacto que tenía en mi cuerpo hasta que llego a las leyes biológicas y entonces empiezo a entender, ¿sí? Cuál fue el beneficio que obtuve, ¿sí? Y por qué también, a pesar de los desafíos de la vida, porque bueno, la vida sigue, el análisis termina, ¿no? La vida sigue, los desafíos siguen, ¿sí? Sin embargo, no he desarrollado, digamos, un conflicto biológico crónico porque salí muy bien entrenadita a trabajar mis asuntos, ¿no? Entonces, cuando algo pasa, y además como ya sé que lo tengo que verbalizar, ¿sí? Siempre que algo me pasa, pues ahí me tienes buscando a alguien para contarle, oye, fíjate que me pasó esto, ¿no? Entonces, porque ese es el entrenamiento mental, el psicoanálisis es muy bueno para eso, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, también quiero decir que una de las cosas una de las razones además por las cuales yo llegué a descubrir el sitio de Caroline Marcolin, ¿no? Primero donde después di con Luis Felipe, fue por una amiga psicoanalista, ¿sí? Que su tío, un médico homeópata, él por alguna razón que yo nunca entendí tenía contacto con Hammer. ¿Sí? Y entonces fue una amiga mía la que de repente me habló, me dijo, oye, es que mi tío, fíjate que tiene contacto con este hombre y entonces está diciendo tal y tal y tal cosa. Entonces dije, ay, a ver, ¿cómo no? Cuéntame. Y entonces ya salí con el nombre, Nueva Medicina Germánica, y entonces me metí corriendo a internet y bueno, así es como di con el sitio de Caroline Marcolin y eventualmente con Luis Felipe, ¿no? Entonces yo en realidad le debo el hecho de estar aquí también a mi proceso psicoanalítico, ¿no? Y bueno, regresando al libro, ¿no? Que además a mí me tocó un libro deshojado todavía, ¿no?
Pero bueno, fue muy práctico porque no tenía yo que cargar con todo el libro, ¿no? Nada más agarraba el cachito que iba yo a leer y entonces... Entonces, bueno, tengo algunas observaciones, comentarios, ¿no? Que sobre todo en relación a la terapéutica que plantea Luis Felipe, porque pues, de todo lo demás no tengo absolutamente nada que decir, tú eres el experto, ¿no? Pero con respecto a la terapéutica, creo que está implícito en lo que dice Luis Felipe, pero me gustaría poderlo aclarar, ¿sí? Porque, bueno, una de las cosas que dice, ¿no? Hemos aprendido con el tiempo que lo que menos funciona es llevar a la persona a recordar el evento y revivirlo así nada más. Así nada más. Bueno, entiendo que cada quien como profesional de la salud tiene que hacer su propio recorrido para tener su propia experiencia de aprendizaje, ¿no? Los que nos teníamos formación en psicoterapia ya lo sabíamos, ¿no? Pero los médicos no, entonces bueno. Pero no funciona, o sea, no es que no sea importante, no funciona porque tiene que haber un proceso de mentalización, es decir, tiene que haber un proceso de ligar la experiencia, ¿sí? La experiencia emocional con el evento concreto, ¿sí? Si no se hace ese vínculo, ¿sí? La catarsis sola de la emoción no sirve, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero señalar, ¿no? Por eso es importante el proceso terapéutico, ¿sí? El que sea, ¿no? Y bueno, otra cosa que dice es las intervenciones a nivel psíquico son mucho más benéficas cuando se realizan poco a poco, ¿no? Es cierto, por supuesto, ¿no? Eso también es algo que los terapeutas ya sabíamos, ¿no? El psicoanálisis maneja un concepto que se llama timing, ¿no? Que es el momento, ¿sí? Entonces, yo como terapeuta puedo ver, y ahora con las herramientas que nos dan las leyes biológicas, puedo ver desde la primera consulta dónde está el paciente, ¿sí? Pero eso no significa que el paciente o que la persona esté listo para darse cuenta de dónde está, ¿sí? Entonces yo, como médico, como terapeuta, mi función es esperar, ¿sí? E ir llevando a la persona al momento oportuno para que yo le pueda decir lo que vi en la primera consulta. ¿Sí? Entonces eso es el proceso de esperar el tiempo, ¿sí? Hay personas que trabajan muy rápido, ¿sí? Y que en algunas cuantas sesiones se dan cuenta, hay quienes no. Ahora claro, el paciente que llega al médico es muy distinto del paciente que llega a una psicoterapia. Los psicoterapeutas generalmente nos llegan constelaciones cerebrales, ¿no? Esas toman más tiempo, por definición, ¿no? A diferencia de alguien que va por un síntoma específico, ¿sí? Entonces, bueno, dice la persona, colocar a la persona en una posición perceptual más segura, y bueno, aquí mencionas varias técnicas de intervención terapéutica, ¿no? Y también puede ayudar los cambios de posición perceptual usando representantes. Este es el punto que yo quiero enfatizar, ¿sí? Cualquier técnica de intervención terapéutica, la que sea, las que aquí menciona Luis Felipe y las que no menciona también, ¿sí? Para que sean efectivas, tienen que darle representación mental, ¿sí? Al conflicto, ¿no? Hay una variable que está mencionada en alguna parte del libro, pero curiosamente no está mencionada en la parte terapéutica, que es el inconsciente. Sí. Yo soy, bueno, a mí me encanta estudiar, estoy metida en cualquier cantidad de cosas, amo el psicoanálisis, como ya se pudieron dar cuenta. ¿Sí? Entonces, hay una rama hoy, no precisamente del psicoanálisis, sino en las neurociencias, que ha reunido a la psicología cognitiva con los neurocientíficos y los psicoanalistas. Entonces hoy hay una disciplina que se llama neuropsicoanálisis, y el neuropsicoanálisis se ha dedicado, bueno, por supuesto, a hacer investigación dura de los procesos cerebrales, ¿no? Y bueno,
parte de la integración que ha venido haciendo el conocimiento, ¿sí? Es tomar un esquema, que aquí lo traigo porque es maravilloso este esquema, donde hace una descripción de las funciones cerebrales y de los procesos de memoria, ¿sí? Y lo que dice la psicología cognitiva, y que es un planteamiento que hoy hace el neuropsicoanálisis en esta integración, es que la conciencia, o lo que nosotros llamamos conciencia, o consciente, preconsciente e inconsciente, en realidad estamos hablando de memoria, ¿sí? Entonces, la memoria a corto plazo, ¿sí?, es el consciente, es lo que nosotros denominamos el consciente, ¿sí? Y después tenemos la memoria a largo plazo, que está dividida en dos, ¿sí?, que es la memoria no veo. Es la memoria declarativa y la memoria no declarativa, ¿sí? La memoria declarativa, ¿sí?, es aquella que está representada en imágenes y en palabras, ¿sí? Y esa memoria es o representa el preconsciente. El preconsciente en el modelo psicoanalítico es aquella parte del aparato psíquico donde nosotros podemos traer, o sea, si yo les pregunto hoy ¿cuál era la comida favorita que les hacía su mamá cuando ustedes eran chiquitos? ¿Sí? Pueden traer una imagen, ¿sí?, o un nombre, ¿sí?, a su memoria, ¿sí? Eso está, ese recuerdo está en el preconsciente, ¿sí? Pueden jalar a lo mejor también un afecto asociado, ¿sí? Pero eso es información que es irrelevante, que en este momento no la necesitan, por lo tanto se va al preconsciente, ¿sí? Y ahí se queda guardada, pero la puedo recolectar, ¿sí? Y después está la memoria no declarativa, ¿sí?, donde ese es el inconsciente, ¿sí? La memoria no declarativa, a mí me encantó este esquema porque me quedó mucho más claro. La memoria no declarativa, cuando hablamos del inconsciente, estamos hablando de eventos, de sucesos que no tienen representación mental en imagen, ¿sí? Es decir, son sensaciones, percepciones, ¿sí?, que no puedo representar, no puedo describir, ¿sí? Entonces, el proceso terapéutico, cualquier terapia que tiene éxito, lo que hace es darle representación mental a la memoria no declarativa, al inconsciente, ¿sí? Entonces, todas las técnicas que describe acá Luis Felipe, ¿sí?, lo que hacen es eso, ¿sí? Lo que hace el psicodrama, lo que hace, ¿cuál es la técnica de Nardone? Breve estrategia. No, la terapia breve, pero dentro de la terapia breve, cuando utilizan los aforismos, el uso de metáforas, ¿sí?, cuando está utilizando una metáfora, le está poniendo representación verbal en imagen, ¿sí?, a un sentimiento inconsciente, ¿sí?, a una situación inconsciente. Entonces, no importa cuál sea la técnica que tú utilices, ¿sí?, todas las técnicas que tienen éxito, lo que hacen es eso, ¿sí?, hacer consciente lo inconsciente, darle representación mental a algo que no lo tiene, ¿sí? Incluso dentro de la línea del psicoanálisis, ustedes me van a disculpar, ¿verdad? Hay una técnica de intervención, hay una pregunta donde incluso el terapeuta le pregunta al paciente, ¿sí?, si tú pudieras representar lo que te está sucediendo en una caricatura, ¿sí?, ¿qué caricatura escogerías? En una caricatura de las que tú conoces, ¿qué caricatura escogerías? ¿Sí me explico? Eso es darle representación mental, ponerlo en imagen, porque ya que lo tengo en imagen o en palabra, entonces ya lo puedo agarrar y ya sé qué hacer con él. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eso es lo que yo quería clarificar, porque si bien me parece que está en el libro, no está tan claro, ¿sí? Porque o sea, yo lo leo porque soy psicoterapeuta, porque a eso me dedico, ¿sí? Pero quienes no lo son, no me parece que quede tan claro, ¿sí? Entonces, y bueno, al final, que bueno, eso ya es
de mi ronco pecho, ¿no? Por supuesto siempre hay que trabajar, no importa los procesos biológicos a papá y a mamá, ¿no? O sea, porque la representación mental más importante siempre es la que tenemos de nuestros padres, ¿no? Y la representación mental que nosotros tenemos de nuestros padres no necesariamente corresponde con nuestros padres reales, ¿sí? Claro. Es decir, lo que está, mentalizar también quiere decir que lo que está en la mente, no está allá afuera. Claro. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, muchas veces percibimos o tenemos una representación de nuestras figuras más importantes, que son papá y mamá, mucho más agresivas, ¿sí? O mucho más, digamos, intensas, feas, ¿sí? De lo que son en verdad nuestros padres en la realidad. ¿Por qué? Porque la representación mental que yo tengo, ¿sí? De mis padres está cargada de mi propio enojo. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es importante, no importa la terapia que hagan, ¿no? Es más, digo, no sé, me corregirán por aquí, pero seguramente la terapia del niño interior tiene que ver con papá y con mamá, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, y nada más para terminar, en mi experiencia clínica y en mi propia experiencia personal, me ha quedado también muy claro que la manera, yo trabajo con constelaciones, ¿no? O sea, trabajo con las mías, por supuesto, y con las de mis pacientes, ¿no? Pero si me permiten, cuando una persona tiene la capacidad de ligar, ¿sí? E identificar un evento específico, ¿sí? Y traer el afecto correspondiente, ¿sí? Esa expresión específica es lo que hace que el paciente pase a la vagotonía, ¿sí? Y bueno, describí un pequeño caso clínico, ¿todavía tengo tiempo? Este es un caso clínico pre-leyes biológicas, ¿sí? O sea, yo no sabía nada de las leyes biológicas cuando yo atendí a este paciente, que en aquel entonces tenía 45 años. Había sido un hombre exitoso profesionalmente, se casó, tuvo 2 hijos, shalala. En la empresa donde él trabajaba, donde tenía ya 20 años de trabajar ahí, llegó un nuevo jefe, el nuevo jefe no le gustó, no hizo clic con el nuevo jefe, lo liquidaron. ¿Sí? Con su liquidación puso un negocio, ¿sí? Entonces ahí va. Pero de repente su hijo tiene un accidente automovilístico en estado de ebriedad. El conductor del otro coche fallece y su hijo de 16 años es detenido por homicidio imprudencial. ¿Sí? Entonces el hombre se gastó su liquidación en sacar al hijo de la cárcel. ¿Sí? Entonces, para cuando llega conmigo, por supuesto, este proceso ya pasó, pero se encuentra con que no puede trabajar, ¿sí? O sea, no puede sacar su negocio, o sea, nada más no sabe. Él fue un vendedor muy exitoso, ¿sí? No puede vender. Entonces, ¿qué pasó? Que además de tener un estatus socioeconómico elevado, se vino para abajo, ¿sí? Entonces apenas si tenían para comer, ¿no? Y bueno, llega además conmigo, en aquel entonces que yo estaba estudiando psicoanálisis, teníamos una clínica de bajo costo, pues, entonces, pues bueno, llega conmigo, me lo asignan a mí. Él había leído el psicoanálisis y entonces él dijo, yo quiero 3 o 4 veces a la semana porque yo leí que así se cura uno, ¿no? Ok, ¿no? Entonces además era mi paciente estrella porque era el paciente que yo supervisaba. Entonces, bueno, vino conmigo como 3 años, ¿sí? Durante esos 3 años es muy importante, o sea, este paciente era un robot. Se movía como oxidado, lento, ¿no? Robótico, ¿sí? Su discurso era congruente, pero también era lento, ¿no? Y bueno, tenía una idea delirante, ¿no? Porque él pensaba que estaba muerto y que olía feo y que por eso la gente no se le acercaba, sobre todo su esposa, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa que tenía era que soñaba con baños sucios, ¿no?
soñaba con baños públicos, que iba al baño público a bañarse. Ya ven que hace algunos años existía eso, ¿no? Sí. Y el baño, todo el baño estaba embarrado de mierda, ¿no? Eso era un sueño repetitivo y constante. Bueno, no sé hace cuánto largo, como después de 3 años de análisis, llegó un momento, ¿sí? Una sesión de es eso, ir preparando el proceso terapéutico, o sea, el espacio de contención, donde el hombre pudo reconocer, ¿sí? O sea, llegó así, ya con el afecto, además eso, afecto aplanado, desde la descripción del psicoanálisis, ¿no? Pero ya llegó así con el afecto al borde, ¿no? Y rompió a llorar, después de 3 años de terapia rompió a llorar, y lloró como niño chiquito, 20 minutos. Lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Yo estaba ahí, lo acompañé en silencio. Y mientras lloraba, lo que me dijo fue, o sea, estoy furioso, o sea, estoy dolido, ¿sí? Porque durante todo el tiempo que yo fui a arreglar los asuntos que tenía que arreglar para sacar a mi hijo de la cárcel, ¿sí? Mi esposa nunca fue conmigo, nunca fue a verlo al reclusorio, nunca me acompañó, ¿sí? Siempre fui yo solito, ella nunca fue, ¿sí? Estaba furioso por eso, porque más él consideraba que tenía un buen matrimonio, que tenía una buena relación de pareja, y de repente se da cuenta de que no era así. Pero fíjense cómo lo que le dolía era muy específico. Ella nunca fue conmigo, nunca me acompañó, nunca fue a ver a su hijo, ¿sí? Y en el momento en que lo pudo verbalizar así, con el afecto correspondiente, ¿sí? Además este era un paciente que tenía años, estaba muy orgulloso porque hacía años que no le daba gripa, ¿no? Y además en invierno siempre llegaba en una camisa larga, con mangas largas, ¿no? Yo muerta de frío con bufanda y chamarra y gorrito y guantes, ¿no? Y aquel, no le daba frío tampoco. Después de esta sesión en la que lloró, ese es el cambio, ¿no? Que cuando llegué a las leyes biológicas yo dije, mira, ahí pasó algo, ahí se desconsteló, ¿sí? Porque después de esa sesión le dio gripa, o sea, le dio un catarrón, que bueno. Se empezó a mover con más soltura, o sea, mi robot desapareció, ¿sí? Se divorció. Pues sí. Sí. Y bueno, estableció otra relación de pareja, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería señalar, o sea, y en mi propia experiencia, ¿no? Pero es el afecto, o sea, el objetivo terapéutico es lograr, ¿sí? Que la persona vincule la experiencia con el afecto y lo pueda expresar en un espacio de contención seguro, ¿sí? Por eso hay procesos terapéuticos que toman tiempo, ¿no? Y depende evidentemente del tipo de conflicto del que estemos hablando, ¿no? Esa era, vamos, está puesto, pero no es tan claro. Y yo creo que vale la pena. Segunda edición. Muchas gracias.